Vamos a iniciar la grabación, 3 de septiembre. Disculpe, buenas noches, bienvenidos. No estaba grabando nada. Ya, nosotros ya hemos venido conversando de la luna. Entonces, yo quería mostrarles a ustedes en su libro el tema de la composición de las rocas lunares. Y como ustedes se pueden dar cuenta, ahí tienen en las columnas las formaciones en la luna, ¿no? Los anortocitos, está las altiplanicies, están los cripts que se encuentran al final. Y la clase anterior nosotros habíamos hecho inclusive hasta una cronología en el tiempo de los 4.500 millones de años que le ha tomado formarse a la luna. Y nosotros habíamos hablado inclusive del regolito lunar, que corresponde a la superficie de la luna y que lo componen rocas o fragmentos con carbono, nitrógeno, gases nobles, hidrógeno. Ya nosotros hemos venido conversando de todo esto, ¿no? Y también habíamos dicho que en la luna la fuerza gravitacional había formado océanos y que esos océanos habían ejercido o se habían dirigido de manera que al enfriarse todos los elementos, ¿no? Dieron lugar a la formación del feldespato, la geoclasta. Habíamos también mencionado de la presencia de la formación del piroxeno, del olivino y de la ilmenita. Todo eso nosotros habíamos ya conversado. Y habíamos dicho que en la luna habían las primeras épocas o los primeros eventos de cristalización del magma del océano. Y que el océano del magma a su vez estaba ubicado como aproximadamente 500 kilómetros de profundidad. Entonces, la formación del feldespato, que en realidad era de menor densidad, se ubicó en la parte superior del océano. Y ahí se forman las primeras especies de montañas, que en este caso son las anortocitas. Y luego se formaron las noritas y las procolitas. Finalmente estos reaccionan y forman los cripts. Y otros elementos se disuelven formando los anortocitos. Entonces, ahí tenemos una tabla en su capítulo 10 sobre las composiciones representativas de las rocas lunares. Y me gustaría que ustedes vean o se fijen en la primera columna. En la primera columna en la cual se habla de la presencia del dióxido de sílice, del dióxido de titanio, del óxido de aluminio 3, del óxido de hierro 3 u óxido ferroso, del óxido de manganeso 2, del óxido de magnesio u óxido manganésico, el óxido de calcio 2, o la cal viva, ¿no? Está también el monóxido de sodio o óxido sódico, el monóxido de dipotasio, o también conocido como óxido potásico, el óxido de fósforo 3 y el óxido de cromo 3. Entonces, esos son los primeros, la primera columna, ¿no? Que detalla
sobre la composición de estas rocas lunares. Y los valores que ustedes pueden ver representan a los porcentajes. Entonces, por ejemplo, tomemos el caso del óxido de aluminio, aluminio 3. Entonces, de anortositas está compuesto un 35.1%, que es el mayor elemento, seguido de las altiplanicies o las anortos, que es el 26%. Y luego tenemos las rocas tipo crip. Entonces, esas son las composiciones de acuerdo a yo le llamaría a las formaciones o a las diferentes instancias de formación rocosa lunar. ¿Qué más es importante en su libro? En su libro tiene también la historia de la luna. Ustedes ahí pueden repasar lo que conversamos la clase anterior sobre la formación de los basaltos, sobre la formación de los minerales. Y hay una relación inclusive, ¿no? Con respecto a las rocas condritas. Hay otro gráfico que también me interesa que ustedes lo revisen, y es justamente el del tiempo. Claro, ahí lo tienen en forma vertical. Yo se los estuve dibujando en forma cronológica horizontal. Entonces, este GA son los gigaaños, ¿no? Los 1.000 millones de años que nosotros hemos estado refiriéndonos con respecto a la formación de la Luna. Entonces, ahí tienen ustedes desde la formación de los cráteres de magma, ¿no? Y la formación de los regolitos, que es prácticamente el tiempo cero en que se empieza a desarrollar la Luna. Luego tenemos los tiempos de la formación de los basaltos, que va desde 3 hasta 3.8, nuevamente 1.000 millones de años. Y avanza hasta las altiplanicies, donde tenemos la actividad ígnea y la presencia de rocas metamórficas. Y finalmente está la diferencia entre la corteza de la Luna como tal y ya la Luna prácticamente en su fase final. Bueno, en este caso el autor indica que la Luna se formó en los 4.600 millones de años. Hay otros autores que datan esta formación desde los 4.500 millones de años. Son tiempos estimados, ¿no? Finalmente nadie en estas ciencias tiene la última palabra porque siempre se está descubriendo una que otra variante. Este gráfico es muy importante y de seguro de ahí puede salir alguna pregunta del examen. Vamos ahí tiene inclusive qué significa la palabra cric, ¿no? La palabra cric que quiere decir las rocas enriquecidas con potasio y enriquecidas con fósforo. Y son definidas también como tierras raras. Vamos ahora sí a entrar a la parte de la corteza terrestre y su composición.
Entonces, en la parte de la corteza terrestre, ¿qué es lo que podemos decir? Allí tenemos un detalle de los principales elementos químicos o minerales presentes en la corteza de la Tierra. Por si acaso, nosotros estamos trabajando ya con el capítulo 11 del libro. Por favor, yo les insisto en que ustedes tienen que abrir ese libro y leerlo, aunque su lectura sea bastante densa. Entonces, el 99% de la masa de la Tierra está formada por silicatos. Y hay menos del 1% de la corteza que se ha creado justamente a partir de una fusión parcial de hierro. Y esta fusión parcial, por supuesto que también ha generado una importante afectación a los demás elementos del componente del manto. Y hay una clasificación de estos componentes del manto. Todos logran ver la página, ¿no? Sí, mismo. El círculo. Entonces, esa página, por si acaso, está ya colocado, el URL está colocado en su académico virtual, para que ahí puedan repasar lo que vamos o estamos revisando con respecto a la corteza, porque las gráficas lunares y de la composición de los elementos, ¿no?, que habíamos descrito como los dióxidos de sílice, todo eso, lo que son los componentes de la luna, eso está en su libro, está en el capítulo 10. Pero aquí ustedes pueden notar 4 tipos de elementos que reaccionan en la corteza terrestre. Entonces, por ejemplo, nos habla de que en el manto existen elementos calcófilos, sidenófilos, litófilos. Y claro, existe la parte de los atmósfilos. Eso vamos a escribirlo. Y una visión general con respecto a la composición de la corteza de la Tierra es la presencia del hierro, del azufre, el manganeso, el sodio, el potasio, el magnesio, el fósforo, el silicio, el aluminio, el oxígeno, el calcio y el cobalto. Esos son en términos generales los que están en su porcentaje mayoritario. Y ese gráfico que les estoy compartiendo tiene relación con los pesos, los porcentajes en pesos. Yo no les voy a pedir, obviamente, que se aprendan de memoria los porcentajes en pesos, porque eso no tiene razón de ser. Pero sí les voy a pedir, por ejemplo, que ustedes sepan cuando el elemento se considera, cuando el elemento se considera litófilo o atmósfilo, o si no, esos elementos normalmente tienen una relación muy importante con respecto a la fundición en hierro, al hierro que se encuentra en el núcleo. Muy importante, estamos hablando es de la corteza terrestre, de la corteza. Ya les voy a enseñar en su librito también para que no
para que no se pierda. Acá está su librito. Esos problemas no los van a revisar porque ya eso es para un estudio más profundizado. Acá tenemos el manto y el núcleo. Entonces, aquí hay una explicación, ¿no? De que, por ejemplo, el manto se consideraba homogéneo. Pero nosotros ahora, con todos estos avances y con toda esta actualización de categorías con respecto a los elementos presentes en el manto, ya sabemos que no es así, que en realidad hay una serie de reacciones químicas y que inclusive tienen que ver o estar relacionados con la fusión del hierro. Entonces, estos elementos, ¿de dónde provienen? Provienen de los condritos. Y estos condritos tienen que ver con materiales de los meteoros, ¿no? ¿Qué más hay que conversar sobre el manto? Esto ya les había yo mencionado, que el 99% está compuesto de silicatos a través de fusiones parciales, ¿no? Y que por supuesto, en el proceso la corteza no cambia la composición rápidamente, sino que son pequeñas fracciones que se han ido fundiendo. Por eso en su texto le menciona que es un fundido parcial y que ese fundido parcial es el que en realidad ha afectado localmente la composición de los mayores elementos del manto. Aquí vienen los términos de los cuales estamos refiriéndonos, ¿no? Entonces, estos elementos pueden ser concentrados y, por ejemplo, ahí tengo yo a los siderófilos. Tengo a los siderófilos, tengo a los elementos litófilos y tengo a los elementos calcófilos. Entonces, vamos a conversar de esos elementos siderófilos, calcófilos y litófilos. Y hasta ahí nos quedamos. Vamos a usar la pizarra. Entonces los calcófilos se concentran en el núcleo. Se concentran en el núcleo. Y los litófilos, en cambio, están presentes en la tierra. Por eso la palabra lito, de litósfera. Los siderófilos también se concentran en el núcleo. Estos se concentran en el núcleo. Entonces los siderófilos son los elementos como oxígeno y azufre,
pero son solubles cuando se funden en hierro. Esos son los siderófilos. Yo solo voy a colocar la nomenclatura porque ya ustedes están grandecitos y está por demás colocar las palabras enteras. Entonces, esos son los elementos vinculados, son los elementos de oxígeno y de azufre solubles en hierro. En hierro. Esa es la definición de ellos. Sin embargo, ellos se encuentran en fases metálicas. En fases metálicas de los meteoritos. Entonces, ¿qué contenían estos meteoritos? Contenían hierro, contenían cobalto, níquel, rutenio, rodio, paladio, osmio, iridio. Esto sí les voy a pedir que por favor se aprendan, o por lo menos que los identifiquen. Iridio, platino, oro, renio, molibdeno, germanio, estaño, cobre, carbono y fósforo. Ocasionalmente, esos meteoritos tenían presencia de uranio y arsenio. Ocasionalmente. Y se actualice para eliminar, actualizar. Ya, listo. Ahí tenemos a los siderófilos. Los calcófilos, en cambio, son los elementos que tienden a combinarse con el azufre o con los calcógenos. ¿Cuáles son esos calcógenos? Voy a anotarlos por acá abajo. Calcógenos. Entonces los calcógenos se combinan con azufre. O con cobre, plata, zinc, cadmio, mercurio, plomo, galio, litio, antimonio, bismuto, azufre propiamente, selenio y teluro. Y ocasionalmente el hierro, molibdeno, cromo, germanio, cadmio. Esos son los calcógenos. Ahí están los calcógenos. Los litófilos, en cambio, tienen la tendencia a formar silicatos y oxisales.
los litófilos. Y ellos tienden a la combinación con el oxígeno. Entonces, ahí tenemos, en cambio, al litio, al sodio, al rubidio, al cesio. Ya vamos a anotarlos por acá. Ya. Entonces, los litófilos forman silicatos y oxidales. Y se combinan con oxígeno. Entonces, ¿cuáles son esos? Son litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio, oxígeno, oro, aluminio, zinc y vanadio. Ah, perdón. Falta el neodigrio, el nivel, el talio, el cromo, el manganeso, el vulcano. Acompañado de lo que le llaman las tierras raras. Y estas tierras raras que tienen flor, cloro, bromo y oro. Y ocasionalmente carbono, fósforo, hidrógeno, galio, germanio y hierro. Entonces, esa diferencia es muy importante. Y eso es lo que yo quería, en realidad, hoy aclarar. La corteza de la Tierra, la masa de la Tierra, ¿no? Es el producto de fusiones parciales de estos elementos. Y dentro de estas fusiones parciales del hierro, muchos de estos elementos son afectados. Entonces, dentro de esas afectaciones, yo encuentro estas categorías, ¿no? Los siderófilos, los materiales calcógenos, los litófilos y los atmósfilos. Pero ¿cuál es la diferencia fundamental de ellos? La diferencia es que, como ustedes pueden apreciar, los siderófilos tienen que ver con el oxígeno y el azufre. Y ellos son solubles en hierro. A diferencia de los calcógenos. Que los calcógenos, en cambio, son producto de la combinación solo de azufre. Esos son los calcógenos. Y los litófilos son los responsables de la presencia de silicatos y oxidales en la Tierra. Ya estos elementos, el resto de elementos siderófilos, usted
puede tomar la precaución de anotarlo en una especie de ficha de guía, ¿no? Para que pueda resolver los cuestionarios. Porque como ustedes pueden notar, hay elementos inclusive que se repiten. Tal es el caso del molibdeno. Si ustedes ven el listado, pueden apreciar que el molibdeno está considerado como siderófilo. Es decir, este elemento puede reaccionar con el oxígeno y con el azufre para ser soluble en hierro. Pero a su vez, el molibdeno también es considerado un calcógeno. Ahí están los calcógenos. Entonces usted aquí encuentra también el molibdeno. Ya lo voy a encerrar en una bolita para que no te dé esa coincidencia. Entonces, el molibdeno puede químicamente desempeñarse en ambos grupos. En ambos grupos. Lo que obviamente no puede suceder. Miss, disculpe que le interrumpa. No sé si va a tomar foto de hoy día, porque ya tiene menos de un minuto. Pero ya mismo, pues déjeme terminar esto y ahí tomamos la foto. Déjeme terminar de explicar esto. Ya, entonces, noten que el molibdeno puede desempeñarse en esos dos grupos, pero, sin embargo, no puede ser ni litófilo y además tampoco es atmósfilo, porque los atmósfilos tienen que ver exactamente con los gases nobles. Y además, los elementos atmósfilos forman parte de sustancias gaseosas en la Tierra. Un ejemplo, hidrógeno, nitrógeno,